Así. Bien. Bueno, pues buenas tardes. Nuevamente estamos en este espacio titulado De la cultura a la mesa, dándole seguimiento a lo que ayer estábamos tratando y dando como estas bases y estos inicios de esta información para que nutran y le den sentido a lo que estamos realizando y las intenciones que queremos de estar compartiendo precisamente en el espacio titulado De la cultura a la mesa. Ayer hicimos un pequeño recorrido desde los inicios o orígenes del asentamiento humano aquí en este territorio del altiplano, específicamente en Moctezuma o San Jerónimo de la Agua de Onda, que seguramente a lo mejor tuvo otro nombre, dado de los chichiles, pero bueno, para eso pues tenemos nuevamente al invitado especial para que nos dé esta información o estos datos que en su momento estemos tratando en la mesa. Y pues bueno, pues me refiero al arqueólogo licenciado Rodolfo Saucedo, que ha tenido a bien estar con nosotros compartiendo pues esta información y que pues posteriormente pues no va a ser las primeras veces que esté con nosotros, seguramente nos estará acompañando en otros momentos, pero bueno, ahorita que anda acá por sus tierras, ya que es nativo también aquí de Moctezuma, pues aprovechamos su instancia acá y pues nuevamente menciono, estamos poniendo como las bases principales, dándonos brújula, dándonos esta orientación de saber qué cultura estuvo aquí a los inicios de esta fundación, por ahí datos de la fundación, y pues posteriormente estaremos, bueno, pues ahí nos estará compartiendo sobre las cuestiones de arquitectura, las cuestiones de construcción, la cuestión incluso de desarrollo económico, que bueno, tiene datos muy precisos, y pues para ya no ser más preámbulo, vamos a seguir escuchando. Ayer nos quedamos precisamente en eso, después de qué pasa después de la fundación, qué pasa después de esto, de esta fundación que se da aquí en este poblado, precisamente a raíz y a orígenes también del ojo de agua que tenemos, de este manantial que en el desierto pues es un oasis, ¿no? Es un oasis encontrar un manantial, un ojo de agua en estas características. Y bueno, nuevamente bienvenido y cedo el micrófono. Muchas gracias, Reyes, nuevamente por la invitación y pues bueno, a continuar con la agenda que tienes planeada para el día de hoy. Y pues bueno, en lo poco que pueda aportar, con todo gusto, estaré apoyándote en lo que pueda aportar, en lo que necesites. Gracias. Sí, bueno, también hacer mención que por ahí que nos sigan ahí en las páginas que por ahí se estarán compartiendo. Precisamente se llama De la cultura a la mesa. En estos inicios, bueno, estamos compartiendo desde mi perfil, pero ya posteriormente estará la página para que tengan acceso a aquel o aquella persona que lo quiera compartir, que quiera estar por ahí haciendo preguntas, haciendo, no sé, incluso temas de interés ya personal que también nos lo hagan saber, por ahí para tener también más invitados y que vamos a estar invitando a personas que han estado trabajando desde su trinchera, sobre todo apostándole a que haya un crecimiento y haciendo como un tejido social desde el deporte, desde actividades artísticas, desde festivales artísticos, desde artesanos, desde creatividad muy personal y algo también muy específico o particular desde aquellas personas que se han dedicado a las pastorelas o que han tenido participación en las cuadrillas, que todavía prevalece esas tradiciones aquí en el municipio. Pues toda esa información en agentes que tienen esa información y que sobre todo participan en esas tipo de actividades. ¿Quién como ellos que no lo compartan? ¿Quién como el que lo hace? No es igual aquel que lo lee a que lo está haciendo, ¿no? Entonces es algo también, bueno,
que queremos retomar en estos ejercicios que estamos haciendo. Y bueno, aquellos que ya están conectados o que nos están observando, muchas gracias. Y si no lo están haciendo, bueno, pues cuando se conecten por ahí, denos el like. Y esa es una señal que sí están observando estas actividades que nos están siguiendo. Pero para no hacer más introducción, le pido al arqueólogo que nos empiece otra vez como a desarrollar a partir de la fundación y cómo se ha venido o qué información tienes, Titos, como te llamamos acá los de la banda, qué información tienes sobre eso que te estoy comentando después de la fundación. ¿Qué sigue en Moctezuma? ¿Cómo se empieza a desarrollar? ¿Qué grupos sociales se empiezan a formar? ¿O cómo se empieza a tener como esta introducción ya a un cambio de costumbres y tradiciones, incluso de llamarlo así, aquí en el propio San Jerónimo de la Huelionda? Y que bueno, ese fenómeno del barrio de Tlaxcala a San Jerónimo de la Agua de Onda, y que alternadamente venían los de la gente de San Sebastián del Venado, ¿no? O bueno, de Venado, pues, muy esporádicamente, pero ellos venían, ¿no? Ok, hacer como ese intercambio también pues ya de productos o de, no sé, semillas o quererse robar el agua, que era algo, son fenómenos que siempre han estado en la naturaleza, que hay momentos que hay sequías y hay momentos donde hay más abundancia en un poblado, y es por eso que a lo mejor pueden estar haciendo esos intercambios. Pero bueno, te lo pongo en la mesa, y quién como tú para que nos lo expliques desde un estudio que hagas o datos que tengas. Sí, claro que sí, Reyes. Mira, digamos, bueno, primero que nada, digo, antes de entrar de lleno en la materia, también quisiera hablar sobre un punto muy importante, sobre todo esto que estás haciendo, sobre la cultura a la mesa. Mencionas, por ejemplo, ahorita que el tema de las pastorelas, que por ejemplo es una tradición muy arraigada en esta región, que se comparte con varias partes de varias regiones, incluso fuera del estado de San Luis Potosí, pero es una tradición muy norteña, sobre todo el tipo de canto que se utiliza, que no se utiliza ningún instrumento, todo es a una sinfonía, digamos, en coro de voces, y que por lo general siempre hay hombres que interpretan ese tipo de género. Pero, por ejemplo, lo que observaba aquí aquí en Moctezuma, tienen a alguien dentro de las pastoras que le llaman, creo que la Gila, que es una mujer que ya interviene y se le da otra connotación al sonido y al canto. Y es muy interesante porque ese tipo de cantos son también muy nativos de estas regiones. Y eso viene en colación con lo que también quiero mencionar, que por ejemplo todo esto que tú pretendes hacer con el término de la cultura a la mesa, pues tiene que ver mucho con la parte cultura entendida como parte de, todo aquello que forma parte de una cultura o de una sociedad. Vamos desde el idioma, la vestimenta, la música, la comida, las relaciones que hacemos con los amigos, lo que se toma, lo que se come, lo que se platica. Todo lo que producimos es cultura, hasta la mesa, cómo la diseñamos. Una mesa también es parte de la cultura que lo produce, por qué la diseña de cierta forma, etc. Todo es cultura, todo lo que sea relacionado con el ser humano. Entonces, lo que tú pretendes hacer es agarrar, digamos, las cosas más emblemáticas de nuestra cultura y ponerlas en la mesa, ¿no? Así es. Y pues bueno, sin más introducción, ¿quieres decir algo más al respecto o quieres que ya entre de lleno? No, lo que yo te preguntaba. Ok. Acerca como el desarrollo después de la fundación, ¿cómo se empieza a desarrollar ya el municipio en cuestión de todo lo que estamos hablando ahorita de la cultura, ¿no? Porque las vestimentas o bueno, si hay datos de eso, pero no sé si recuerdas, ayer hablábamos estábamos hablando acerca nos quedamos con el tema de la arquitectura o del diseño de calles, como
y ayer nos lo estabas explicando, nada más que bueno, ahí quedó ese momento. Y como tenemos poco tiempo, pues es muy difícil estar desarrollándolo muy ampliamente, ¿no? O sea, que son datos muy generales, pero creo que nos estás dando, digo, norte, nos estás dando base para así nosotros estar partiendo, compartir y que se torne el sentido del porqué de la cultura a la mesa. O sea, tener primeramente entendido que somos región Huachichil, decir en esa, o del altiplano, ¿no? Decir en esa palabra somos Huachichil, pero bueno, ya viene el mestizaje, viene todo este intercambio de culturas, y que se da a partir de una fundación, que se da a partir de un nombramiento de ciudad, se da a partir de y de ahí se empieza a desarrollar lo demás. Ese es el sentido que te estoy preguntando y que nos compartas, ¿no? Para como ir ya haciendo como estos cierres o estas conclusiones del día de ayer, que nos compartiste mucha información y que bueno, lo repito nuevamente, darle el sentido de la cultura a la mesa. Ya cuando lo compartas, hago la otra intervención para como encontrarle esas pautas que son necesarias para incluso tener como bien claro qué es cultura y qué son artes. ¿Sí? Pero al final ya lo abordamos como desde otra visión. ¿Sale? Sí, mira, bueno, lo que mencionas sobre el tema de cómo las personas, o bueno, a partir de la congregación de San Jerónimo de Olego y de Onda, y estas sociedades comienzan a pues, adaptarse a un nuevo sistema, de alguna manera para algunos grupos fue de forma paulatina, para otros fue un poco más agresiva, y digamos que encontramos diferentes procesos de cambio cultural y transformación, que es algo que también es importante decirlo. Ayer tal vez digamos que abordamos muy puntualmente temas, por ejemplo, de conquista o de sometimiento, de dominación, incluso de alguna manera de exterminio, ¿no? Decir, ok, llegó un grupo cultural, impuso su sistema, su estructura, su forma de organización social, económica, política, y ¡pum! Impone, destruye la otra, pero incluso no fue completamente radical, puesto que construyeron en base a esa, digamos, esa destrucción, también hubo una construcción. Entonces, también sería, o sea, ya al hablar sobre el proceso bueno, se le conoce como etnogénesis, que es como después de que hay una intervención de una cultura a otra, también hay una transformación de la cultura, no es solo destrucción, porque si fuera solo destrucción, sí, pues no tendríamos este intercambio cultural que incluso que actualmente tenemos, ¿no? Que es el idioma, gran parte de la gastronomía, la cultura, etcétera, ¿no? Entonces parte del mestizaje. Entonces, digamos que no todo fue destrucción, también hubo construcción. Y dentro de ese proceso de construcción, como decía, se adaptan diferentes grupos de formas distintas. Por ejemplo, los grupos cazadores-recolectores, llamados huachichiles o chichimecas, particularmente en Hedionda, pues obviamente fue un proceso, como decía, paulatino. Es decir, de tener miles de años, según los registros arqueológicos, los pocos registros arqueológicos que se tienen, sí, de poblamiento de estas regiones, de grupos cazadores-recolectores, a pasar una vida sedentaria, pues fue un proceso, digamos, para ellos fue un cambio brusco, en el sentido de que, o sea, estás acostumbrado a cazar, recolectar, alimentarte de animales que no los crías como un sedentario que ya tiene una crianza de ganado, domesticación de animales, domesticación de plantas. Entonces, de pasar a eso a lo otro, pues es un cambio muy radical, ¿no? Es como, por ejemplo, imagínate, ¿no? Si nos vamos a vivir a
tendríamos que adaptarnos al grupo cultural, que a lo mejor ellos son seminómadas, no estamos acostumbrados a tener una casa. Entonces, ese cambio radical de blanco a negro, de frío a caliente, pues es muy fuerte. Entonces, incluso los españoles lo entendían, dijeron, bueno, realmente, sobre todo los que estaban al frente, bueno, parte de los que estaban al frente con ellos, que eran los evangelizadores o los frailes, que eran los que estaban directamente interactuando con ellos, sabían que o sea, los primeros congregados en 1591, la primera generación, por decirlo así, no iba a dar frutos. Quienes iban a dar frutos, ellos iban a ser los hijos de ellos, porque ellos ya iban a adoctrinarse en la ideología cristiana y por lo tanto en todo el sistema español. Entonces con ellos iba a ser un poco más fácil, entre comillas, decir, su proceso de adaptación. Y aún así complejo, puesto que en la familia iban los padres que estaban inculcando el idioma, parte de las tradiciones, y aún así iba a ser como un punto de inflexión todavía muy agresivo, incluso, ¿no? Pero sí, el proceso fue muy agresivo, ¿no? Muy fuerte para estas culturas. Claro. Es decir, yo soy cazador-recolector y ahora me vas a poner que labre y trabaje la tierra. Entonces es un cambio completamente distinto, radical. En cambio, por ejemplo, para las sociedades tlaxcaltecas, ya como decíamos ayer, ya eran sociedades agrícolas, ya vivían en urbes, en ciudades, tenían organización política jerarquizada, ya tenían un sistema religioso, escuelas, universidades, comercio, incluso ya existían algunas especies de monedas, como era el cacao, en algunas zonas de Mesoamérica, y ya se empezaba como a acuñar la idea del concepto de moneda. Es decir, ya tenían una civilización ya más articulada, ¿no? Entonces ya llega el Imperio Español y ya tenían como la estructura montada y ellos ya nomás montaron su organización, ya fue más fácil, por decirlo así. Y entonces cuando ellos llegan los tlaxcaltecas a esta región, pues obviamente ellos vienen de una región geográfica diferente, con ciertos recursos, cierto clima diferente. Entonces sí hay un proceso de adaptación también por parte de ellos al clima, a la región, a la geografía, a los recursos, a la parte geográfica y por supuesto a la parte social. Pero como repito, para ellos fue un proceso, digamos, un poco más fácil de asimilarlo, puesto que ya habían sido evangelizados por los españoles, ya tenían un sistema de creencias más adaptado al cristianismo como los españoles querían, ya hablaban el español algunos de ellos, otros eran bilingües, entonces ya se podía como que, ya eran una sociedad más moldeable, ¿no? Por eso los trajeron con la idea de que, según ellos, era con la idea de que les ayudaran a los chichimecas, a los huachichiles, a asimilar todo esto. A ellos decían a que los enseñen a vivir en policía y a labrar la tierra. Es decir, pudieran vivir en asentamientos, ¿no? Y por eso esa fue como que la estrategia del gobierno virreinal, una estrategia política para, digamos, reducir, como ellos decían, reducir a los indios bárbaros en policía, en cementeras y policías. Cementeras, bueno, el lenguaje español de aquella época, ese 500 años, era muy diferente al lenguaje español, incluso que los españoles hablan hoy en día, es muy diferente. Y la cementera se usaba para referirse a los cultivos, como ahorita decir una milpa. La parcela. La parcela, ellos decían la cementera, ¿no? Okay. Y bueno, ese tipo de cosas. Entonces, digamos que eso fue básicamente lo que fue, digamos, el proceso de adaptación. En cuanto a lo social, pero por ejemplo también tenemos un tema muy interesante, por ejemplo el tema de adaptación de plantas, ¿no? Hay muchas plantas que actualmente están aquí en esta región del altiplano, que se cultivan en huertas, que muchas de esas plantas no son nativas de aquí. Ahí es cuando se ve incluso el mestizaje en las plantas, ¿no? Por ejemplo, los tlaxcaltecas trajeron sus plantas, trajeron magueyes, trajeron, por ejemplo, ciertas especies de maíz, trajeron cierto tipo de plantas, bueno, el frijol, el tomate, ciertas plantas muy mesoamericanas, ¿no? Que muy nativas de aquí, el aguacate, ¿no? Y los españoles por su lado traían, ellos decían plantas de Castilla, ¿no? De España, es decir, traían por ejemplo lo que fue el higo, la granada, el durazno, etcétera, ¿no? Todo
no son ni de Mesoamérica, vienen de Europa, ¿no? O trajeron con ellos la gallina, trajeron el cerdo domesticado, trajeron la vaca, el buey, el caballo, todo eso lo trajeron domesticado, cosa que no había aquí en América, ¿no? Lo único que es nativo de aquí, digamos, es el comúnmente llamado guajolote, y que incluso no es ni siquiera tan, bueno, sí, se encuentra en varias regiones, pero bueno, ese ya es otro tema. Pero eso digamos que es nativo de América, ¿no? Entonces, eso, todo eso, el contexto social, las plantas, todo eso fue algo muy importante para echar a andar este proyecto de poblamiento del norte novohispano. Sí, bueno, y me parece, digo, son datos interesantes que hay que tener como muy presentes para desarrollar la intención de este compartir del conocimiento y, digo, tener las bases, ¿no? Creo que sí las estás poniendo y a lo que, bueno, llegar al punto donde yo te digo, este desarrollo que se empieza a dar en Moctezuma, decir desarrollo, me refiero a cómo ya los grupos nos empezamos a organizar, ¿no? Empezamos a tener, incluso, yo insisto con el tema del agua, porque pues es algo más visible, incluso de repartir, de decir, ok, hablas de huertos, hablas de cultivos, pues obviamente ocupabas agua. Entonces, es decir, para el lado norte, para el lado sur, tales días vamos a darles el agua, no sé. Entonces, era una forma de organizarse, era una forma ya de ubicar por los poblados, ¿no? Por ejemplo, hablamos aquí de la laguna, y podemos decir que es un barrio o una colonia o de los primeros pobladores que se ubicaron en lo que es la laguna o en el barrio de la laguna por las mismas condiciones que te daba el territorio, ¿no? Que te daba las condiciones del agua, que te daba las condiciones del cultivo, no sé el tipo de tierra, no sé el tipo de allá para construir, pero eso te daba para ir como, ya te decía, ubicar el barrio, ubicar el centro, no sé, aquí lo que es Moctezuma. Y quiero pensar que hace unos 500 años, 400 años, no estaba así como lo conocemos, obviamente. Habíamos, no sé, arroyos, había cauces naturales que cuando llovía, pues por ahí tenía que correr el agua y por obvias razones, pues por ahí no había construcciones de casas, ¿no? O sea, estaban a la orilla, pero como te ha dado, como el tiempo ha pasado, pues ya eso va desapareciendo. Por lo mismo los ciclos del agua ya no son iguales, ya no son tan intensos como antes eran, no sé, van cambiando incluso esos ciclos ya naturales que tienen efecto a la misma población, pero hay cosas que se siguen permaneciendo, como es el ojo de agua que tenemos, como es su causal natural, bueno, también ya lo mencionamos, hay momentos que hay mucha sequía y deja incluso de emanar el agua, pero hay momentos que hay mucha abundancia de agua y que reconocen nuevamente las sequías, que reconocen nuevamente el arroyo y pues por ahí está el escurrimiento, ¿no? Entonces, te digo, ya con lo que nos estás comentando eh, como, como ir haciendo sociedad a partir de esta colonización, a partir de este intercambio cultural, con sus pros y contras, como siempre, todo tiene eso. ¿Cómo lo podemos, acá como esta pregunta, cómo lo podemos nosotros tener palpable hoy en día? Decir, mira, yo digo esto porque lo veo en las construcciones de sus puentes, ¿no? Porque lo volvemos a mencionar, no, hoy conocemos Moctezuma, ya algo estructurado, pero antes tuvieron que construir los puentes, tuvieron que construir represas, tuvieron que construir plazas o plazoletas, no sé. Entonces todo eso te iba dando ese desarrollo cultural y ese desarrollo social, ¿no? Ajá, como esto que estoy comentando,
¿Cómo lo podemos nosotros tener visible o lo podemos palpar? Sí, mira, bueno, parte de la evidencia social del pasado que tenemos, la evidencia material. Dentro de esa evidencia material está la arquitectura, ¿no? Y la arquitectura es un excelente indicador, para los que estudiamos el pasado, un indicador que nos permite conocer ciertos patrones conductuales, es decir, ciertas cosas que es como una especie de ventana al pasado, ¿no? Algunos les decimos a veces las piedras que hablan, ¿no? Por ahí en arqueología hay un canal para la difusión, y les dicen piedras que hablan porque son esas construcciones hechas de piedra, sí, que nos dicen cosas sobre el pasado, ¿no? Y para saber lo que nos dicen, pues bueno, hay que aprender a escuchar, ¿no? Y parte de lo que nos dicen esas piedras que hablan aquí en Moctezuma, nos dicen cosas muy interesantes sobre el cambio cultural y la permanencia cultural, ¿no? Y la distinción étnico-territorial de cada barrio, como lo mencionan. Mencionas el barrio de La Laguna, que, bueno, yo lo identifico como barrio de origen huachichil. ok. Lo que es el centro, que es el barrio de San Jerónimo, que lo identifico como barrio español, y el barrio de Tlaxcala, que significa como barrio tlaxcalteca o de origen tlaxcalteca. Bueno, como decíamos, hay muchos otros barrios, pero que estos son los tres principales que moldearon la historia de Moctezuma, Sí, ¿no? sí, de acuerdo. Entonces, digamos que en cuanto, por ejemplo, en lo que te refieres a la arquitectura, bueno, en lo que respecta a la arquitectura nos está diciendo del uso de los espacios. Generalmente, por ejemplo, se conoce como arquitectura vernácula, es decir, donde vivía la gente común, la gente popular, la gente de a pie, ¿no? Que es generalmente arquitectura básica, sencilla, austera, exactamente, de materiales. Okay. Entonces ahí, por ejemplo, encuentras diseños, por ejemplo, de forma rectangular, que generalmente, digamos, estoy hablando de la arquitectura más sencilla, ¿no? Que está asociado generalmente a un espacio agrícola o agrícola ganadero, en algunos casos, y que eso hace alusión, digamos, que nada más a zonas de vivienda y cocina. O sea, no hay como que un uso especializado en las áreas de actividad de estas viviendas. Son espacios, estoy hablando de 3 metros por 2,5, o sea, una vivienda. Comúnmente conocidos como jacales, aquí comúnmente los conocen como jacales, incluso por aquí se han visto, la gente los puede reconocer aquí mismo, ¿no? Es, digamos, la arquitectura más básica, más sencilla que identifiqué. Incluso hubo, bueno, haciendo un poco de tu historia, la gente más adulta, de mayor edad de aquí del pueblo, me llegó a hablar de una construcción todavía más sencilla que esa, que eran básicamente todo hecho de zacate, y con piedras, como especie como, no le llamaría muro, porque no es un muro como tal, sino simplemente como alinear es como a dos aguas, aquí le llaman dos aguas, ese triángulo de dos aguas que hace el techo, y ya unas piedras alineadas abajo, ¿no? Y eso, incluso yo eso llegué a encontrar en el registro arqueológico. Gracias a esa información histórica pude interpretar esas piedras sueltas que encontraba en el terreno, que estaban alineadas, que no eran muros, simplemente estaban alineadas, pero eran de forma rectangular, y que eso te decían, aquí hubo una construcción, porque tienen esquinas, están cuadradas, entonces eso me ayudaba incluso a interpretar el contexto arqueológico, ¿no? Sí. Pues bueno, estamos hablando de ese tipo de arquitectura. Generalmente ese tipo de arquitectura se encuentra mucho en el barrio Huachichil, que como decíamos ayer es una arquitectura muy dispersa. Y bueno, ya por ejemplo en el barrio Tlaxcalteca ya encuentras arquitectura más centralizada, sí encuentras ese tipo de arquitectura, pero incluso
de una forma más elaborada, ya encuentras varias zonas habitacionales, encuentras, por ejemplo, ya se empieza a articular lo que es el típico o el clásico tipo de construcción, que es el zaguán, cuartos, patio central, traspatio o huerta, ¿no? Y ese es un patrón de construcción que obviamente no es solo nativo de aquí en Moctezuma, lo encuentras en San Luis, en Venado, toda esta región del altiplano potosino, que es un sistema constructivo que, como decimos, fue parte del mestizaje del sistema constructivo tanto indígena como español, ¿no? Que era necesario tener huertos de cultivo y la zona de vivienda, ¿no? Ahí donde lo que comentas, tengo una pregunta que me llama la atención. ¿Qué función tenía el zaguán? Porque sí es cierto, o sea, se acostumbraba y todavía hace como 20 años nombraban el zaguán, y ahorita ya desapareció, ya no nombran que hay zaguán en las casas, pero sí llegué a escuchar ese concepto o esa palabra, incluso llegué a ver en la casa de los abuelitos, ¿no? El zaguán, ¿qué función tenía el zaguán en la vivienda? Pues mira, así digamos meramente de uso de los espacios, tienes una zona donde digamos que es un intermediario entre lo exterior y lo interior, no está directamente vinculado con lo exterior, es decir, no tienes digamos la entrada y luego el acceso a la vivienda, es como una especie de pre-entrada a la vivienda. ¿Como recibidor? Como una especie de recibidor, por decirlo así, pero digamos así, contextualizando el mero espacio, ¿no? del lugar. Porque en general, por ejemplo, ahí en Zaguán no tienes, por ejemplo, no es un espacio muy grande que puedas decir es que aquí puedo poner una mesa para comer o voy a guardar como almacén, ¿no? O sea, simplemente es un espacio pequeño donde entran las personas, pero incluso cómo está diseñado, que tiene, digamos, obviamente paredes al frente y atrás, que eso hace como una especie de bodega visual, que no hace que la gente a lo mejor no vea exactamente los cuartos que tienes adentro, porque los muros que tienen, tanto en la parte de afuera como de adentro, te impide la visión, ¿no? Entonces también es una forma como de, el diseño arquitectónico como una especie de, pues, privacidad, ¿no? De las personas, de decir, bueno, sí eres bienvenido, pero espérame tantito, no andes chiconeando. O sea, ya estás adentro de la casa, Ajá. pero hasta ahí llegas. Yo te doy el pase todavía más para adentro, ¿no? Pero era una costumbre que había, era una costumbre, o sea, parte del diseño, ¿no? De una casa ya más elaborada, de ubicar los espacios de servicio, ¿no? Bien lo mencionabas, habitaciones para dormir, la cocina, el huerto, y el zaguán era la parte de ya estás dentro de mi casa, pero aquí espérame, aquí te recibo, aquí te atiendo, ya no pases para adentro. O sea, era parte de la costumbre, pero te digo, sí, o sea, yo creo que hay muchas personas todavía, sobre todo pues adultas, que este concepto del zaguán, pues sí lo llegaron a vivir y a estar ahí, todavía digo, hace unos 25 años, ¿no? Que se practicaba esa forma de recibir. Yo creo que todavía hay familias, todavía hay, muy pocas, porque pues todavía hay casas, decir, antiguas, o con ese, porque pues ahora, hoy en día las casas de Infonavit, pues, no te da con zaguán, ya están más reducidas, ya es más de servicio primordial, baño, tu recámara, cocina y ya se acabó, ¿no? Ya no hay más casa. Y antes sí te dabas el lujo de tener pues, una casa muy amplia, con un patio de huerto, donde podías criar diferentes tipos de, como ya lo mencionabas, de animales ya domesticados, ¿no? Y cómo se ha ido reduciendo eh, pues, esta forma de construir, ¿no? Forma de construir de las casas. Hoy hay modelos ya más diseñados,
Y antes no, antes como, pues esto es mío y aquí empiezo a construir. Pero te digo, sí tenían, ya lo me están mencionando y quise hacer como ese paréntesis del zaguán, porque es una característica. Entonces sí tenían como esos modelos también. O sea, en territorio sabían cómo estaban construyendo sus espacios, ¿no? Que es algo importante. Y lo importante también, el material que utilizaban. Hay que recordar o revisar que no había cemento, pero había un tipo de cal, ¿no? Que ayer no lo mencionabas y que hoy me gustaría que otra vez como que nos compartieras esos materiales de construcción que ya estamos hablando de un brinco de generación ya más, si hablábamos ayer de cazador-recolector, de cómo estas actividades que hacían los cazadores recolectores, ahora ya estamos hablando de las actividades que ya hacían como colonizados, ¿no? Y sobre todo cómo repercutían su construcción de casas, ya estar en un espacio ya sin moverse, sin andar haciendo ser nómadas de un lugar para otro. Ajá. Y cómo la misma tecnología en ese momento, pues decir tecnología, les daba esa capacidad para descubrir entre la región el material que pudieran usar para la construcción de su vivienda. Sí, mira, bueno, aquí planteas incluso varias preguntas. Por ejemplo, el tema de los materiales que mencionas. Bueno, ayer lo tocamos muy rápido, muy global. Y hablamos de que, por ejemplo, tenía que ver, los materiales generalmente se utilizan con lo que tienes disponible en el medio, ¿no? Eh, por ejemplo, aquí, si por ejemplo tienes abundancia de rocas, laja o caliza, pues eso va a ser la mayoría o si no es que toda tu construcción en las paredes van a ser, digamos, de roca. Si la mayoría de abundancia son tierras, depósitos de tierra, estás cerca de zonas fluviales, es decir, arroyos, y hay grandes depósitos de tierra, pues lo más seguro es que tus muros sean de adobe o un material que tenga este principio de tierra, ¿no? Y si por ejemplo tienes una abundancia de zacate, pues a lo mejor lo vas a utilizar también para los techos, ¿no? Okay, etcétera, ¿no? Eso digamos, tiene mucho que ver con el tipo de material que vas a utilizar. Otro de los materiales que encuentras en esta región, por ejemplo, es el uso de la cal. El uso de la cal que también fue muy implementado, sobre todo por los grupos españoles y tlaxcaltecas. En el barrio Huachichil, bueno, sí lo encuentras, pero en un menor uso, a pesar de que tienen grandes depósitos de roca caliza para la explotación y el uso de este recurso. Ellos casi no lo explotaron, pero acá en Tlaxcala y en barrios anónimos sí, en una forma, digamos, bastante útil en sus construcciones, ¿no? Y bueno, por ejemplo, ahí existe también una tradición que incluso la documenté de forma histórica, ¿no? Con las personas adultas que conocen sobre ese proceso y lo vi incluso en el registro arqueológico, en un perfil, nosotros lo llamamos perfil estratigráfico, cerca de ahí de un arroyo, uno de los arroyos que conforman el sistema hidráulico de aquí de Moctezuma. Y por ahí tengo ahí el registro de ese tipo, tanto arqueológicamente como históricamente, el procesamiento de la cal, ¿no? Y ahí, bueno, es un tema, el tema de la cal, porque por ejemplo, el tema de la cal no era un tema exclusivo de los españoles, ellos no dijeron así se hace la cal. La cal es un proceso que como toda civilización mesoamericana, pues lo utilizaron ampliamente en muchas de las grandes civilizaciones de toda Mesoamérica. Sí, sí, sí. Entonces, como los tlaxcaltecas sabían construir, sabían aprovechar este recurso, ¿no? Muy al estilo mesoamericano. Entonces, pues Moctezuma no fue la excepción, ¿no? Este recurso del roca caliza está muy abundante en la región y lo supieron explotar debidamente de acuerdo a los implementos tecnológicos, que como tú dudabas de usar esa palabra, pero es muy precisa usar
la palabra tecnología, porque generalmente tecnología no tiene nada que ver con celulares, internet o cosas de ese tipo, ¿no? Tecnología en el amplio sentido lo utilizamos para referirnos a esas herramientas o implementos que utilizan las sociedades. Por ejemplo, yo puedo decir, un arco y una flecha utilizado por un grupo cazador-recolector es una herramienta tecnológica que de acuerdo a sus recursos lo construye y lo implementa para cazar animales. Claro. O una red para pescar. ¿No? Claro, son diferentes tecnologías que por ejemplo, a poco nos puede parecer incluso primitivas, pero por ejemplo, a ver, ponte a construir un arco y una flecha y con una piedra y deslajarla y darle como... y darle el uso como ellos lo utilizaban, pues va a estar bien canijo, ¿no? Claro. Pero claro, podemos manejar la computadora o el celular de forma muy diestra, pero no podemos utilizar una tecnología primitiva. Entonces ahí entra la pregunta de qué es más tecnológico, qué es más avanzado. Pues hay quienes se meten mucho en ese tema y dicen, bueno, ni una cosa es más que la otra. Simplemente son habilidades que lo diferencian entre uno y otro, ¿no? Pues técnica, ¿no? Claro. Es la técnica que estás utilizando. La técnica o la metodología que estás utilizando para que te facilite las cosas. O sea, hay que reconocer esto. O sea, todo lo que es tecnología, en su momento fue tecnología porque te facilitó hacer tus actividades diarias, ¿no? Pongo el ejemplo del tenedor. El tenedor en su momento era la tecnología, pues, o sea, decías, con esto agarro la comida, no sé, la cuchara. O sea, a eso me refiero cuando estos grupos empiezan a experimentar el material y empiezan a tener esa técnica o esa tecnología, te da para facilitarte mucho el quehacer, ¿no? De todos los días. Pero bien lo dices, hoy en día hacer un arco y darle a la piedra, tallarla o darle forma, pues vas a tener que utilizar otro tipo de tecnología para hacerlo, ¿no? Porque con las piedras en sí no creo que lo podamos hacer. Si lo logras hacer, vas a tardar, ¿no? Y entonces en aquellos momentos o en aquellos tiempos esas personas lo hacían con una facilidad que, bueno, ahí está la historia, ¿no? Claro. Pero, entonces, te quedaste con lo de la cal, ¿no? O sea, lo de la construcción de esa técnica, incluso el adobe, también el adobe es una técnica totalmente que yo quiero pensar que cada poblado tiene como sus metodología de hacerlo, no sé, para darle consistencia, para darle maciez, para darle su punto, coserlo, no sé. La verdad yo me baso a lo que he revisado, por ejemplo, del ladrillo, que es toda otra técnica, que ya es más con otra metodología. Pero bueno, regresando aquí en cuestión, yo te pregunto, por ejemplo, ahora del adobe, ¿no? Que mayormente las casas aquí del centro, hablar de la casa grande o del casco, podemos decir si hubo hacienda aquí en lo que es el centro, pues es de adobe, ¿no? Sí, efectivamente. Digamos que ese fue otro tema en relación a lo que fue el sistema constructivo de aquí de Moctezuma. Bueno, básicamente lo que es el adobe, pues sí es, digamos que ese también fue otra cuestión que también tuve que documentar para entender el proceso o el sistema constructivo de este tipo de arquitectura. Sí lo documenté, pero no fue como que tan amplio como para darme cuenta si existían unas pequeñas diferencias en que si unos lo hacen de una forma u otros lo hacen de otra. Más bien, lo que buscas en arqueología son patrones, cosas semejantes, que te ayudan a entender, digamos, todo el conjunto arquitectónico en general. Ya si llegas a encontrar cosas particulares, bueno, también lo puedes hacer, pero lo haces
desde otra perspectiva o en otras áreas. Pero principalmente lo que se refiere, por ejemplo, a la elaboración de adobe, todos los adobes, independientemente de quién los elabore o en dónde, etcétera, todos tienen la misma peculiaridad de que tiene que ser un tipo de tierra, digamos, arcillosa o chiclosa, pegajosa, que le revuelven otro tipo de elementos, como puede ser un poco de arena, ciertos materiales orgánicos como zacate, y eso se hace para darle adherencia al adobe. A diferencia del ladrillo, el adobe, digamos que es, por decirlo de alguna manera, crudo, es decir, así como se fabrica en lodo, se deja secar al sol, bueno, no tanto al sol, más bien se deja secar en sombra, porque si deja secar directamente el sol se parte. Se parte, ¿verdad? Se reseca y ya no. Sí, ya no sirve, ya se desmorona. Entonces tiene que ser un secado muy suave, muy lento, algo parecido a lo que también se hace con el barro, con los objetos de barro, que sean ladrillos, de bloques o lo que sea, sí, también se dejan secar de manera muy lentamente antes de coccionarlos en el horno. Que también ese tipo de elementos constructivos también los encontramos en la arquitectura, ¿no? En algunas tabiques de barro, sobre todo en los techos, que por ejemplo ya es otro tema, ¿no? Por ejemplo, en los techos, aquí se utilizó mucho, aquí en Moctezuma la gente le llama tableta, techos de tableta, okay, que también se conoce como tejamaní, que es más como una raíz, no me recuerdo en agua, pero es un sistema constructivo que son techos de tierra. ¿Tierra con madera o...? Sí, con madera, con ladrillos, o tejas de ladrillos, y madera que son de mezquite, justamente por la durabilidad y la resistencia. Entonces se hace una especie de tejido, digamos, de mezquite, de troncos de mezquite cortados de una forma no muy gruesa, que le hacen como una especie de tejido muy, muy artístico, por decirlo así. Y luego encima ya le van poniendo las tejas ya sea de adobe o de ladrillo, y luego encima le ponen tierra, y luego más arriba ya le pueden poner un recubrimiento de adobe o cal, como una especie de lechado de cal, para que no filtre, para que no se infiltre el agua, y sea térmico, ¿no? Porque ese es otro tema del adobe, ¿no? Que son, y el tamaño de las estructuras, es decir, de las casas, de los cuartos, tanto el tamaño como los materiales influyen mucho a la temperatura de la estructura, ¿no? Es como un tomar en cuenta hablar del clima acá en el altiplano, que son climas muy extremos y que sobre todo por la noche y por la mañana, ¿no? O sea, que te dan como esos climas muy extremos. Esta tecnología o esta técnica que utilizaban para la construcción, cómo tomaban en cuenta pues el clima, o sea, para resguardar la protección, ¿no? De su familia, de la construcción de la vivienda. O sea, es el punto que estamos tratando, ¿no? Y cómo te daba, o sea, revisando la historia y ahorita que nos estás compartiendo, cómo son cosas que hoy en día ya se perdieron. O sea, ya hoy en día ya utilizamos otro tipo de material, ya utilizamos otro tipo de diseño, otro tipo de tamaño. O sea, ya ha cambiado, ¿no? Ha cambiado por el mismo población, que entre más aumenta la población, pues más te reduce, ¿no? Tu vivienda. Y este es algo, no decir importante, porque todos los puntos son importantes, ¿no? Pero sí, qué dichosos los que vivieron en esos tiempos, ¿no? Porque eran dueños pues, de mucho territorio, ¿no? Dueños de muchos espacios, y ahora te lo vuelvo a decir, está como reduciéndose eh, estos diseños y a otros materiales, otro que pasa, ¿no? O sea,
incluso desde la pintura, ¿no? Ya la pintura ya es otra, y antes diseñaban su propia pintura, antes diseñaban, o sea, cómo es algo, pues muy, te voy a decir, importante para estar revisando, ¿no? Para estar revisando, y nos da pie y nos da base para, para saber dónde estamos parados, ¿no? Sí. Ujú. Sí, esa es otra de los temas que es muy importante, el cambio cultural. Pero antes de llegar al cambio cultural en relación a la arquitectura, también es importante señalar que el sistema constructivo de la Hedionda perduró por bastante tiempo. Es decir, desde la fundación de la Hedionda hasta 1950, que yo tengo el registro, bueno, en diciembre de 1949, que es un jacal que feché por aquí en el barrio, que tiene ahí la fecha inscrita en uno de los enjarres de cal, Sí. que es como que la construcción que pude fechar más reciente que se haya construido en ese patrón. Estamos hablando desde la fundación de Moctezuma hasta 1949, que tenemos como un registro preciso de una tradición cultural en relación al sistema arquitectónico, ¿no? Entonces, 400 años. sí, tenemos un periodo bastante extenso del periodo colonial, después vino o sea, la independencia, luego vino la revolución y todo eso. Tiene una continuidad de sistema constructivo que perduró por los siglos, ¿no? Okay. Entonces, y que después obviamente tuvo que tener modificaciones y hubo ruptura ya con, por ejemplo, si contextualizo los 50, 60, que fue el programa Braceros que empezó a migrar hacia los Estados Unidos, aquí no solo en el altiplano, Potosino, en Moctezuma, sino en gran parte del territorio mexicano, y comenzaron a migrar a los Estados Unidos. Muchas de las personas de aquí fueron braceros, llegaron a Estados Unidos, y entonces ahí fue una puerta, una entrada a la migración del México por revolucionario, y y con ello pues abrió esa puerta a la migración que actualmente pues San Luis es uno de los estados que mayor población migra hacia los Estados Unidos. Y obviamente pues aquí lo ocupa gran parte pues el altiplano potosino, ¿no? Y eso trae como consecuencia pues el cambio en diseños arquitectónicos. ¿Por qué? Porque ya las personas que migran allá ya traen otras ideas de construcción, ¿no? Por ejemplo, me ha tocado ver personas que en los años 70, todavía que migraron allá en los 60, vienen y construyen aquí, pero todavía construyen como les enseñó la tradición, Sí. el zaguán, el patio y la huerta. Sí. Pero ya generaciones más recientes ya comienzan a irse para allá, pero dicen, bueno, yo voy a construir en base a otros diseños, ¿no? Que ya ves en otros lados. Sí. Entonces ya tienes un mestizaje o una hibridación de diferentes sistemas constructivos, ¿no? Como tú dices, el Infonavit, a lo mejor algo más nacional, o otras personas diciendo pues algo más estadounidense, o quizás alguna mezcla de ambas, etcétera, ¿no? Empieza a haber como una especie de cambio cultural, ¿no? Porque, por ejemplo, las construcciones no las hacen, por ejemplo, las que las hacen al estilo americano, Sí. pues no las hacen de madera o de otro tipo de madera, las hacen de lo que tienen aquí, Sí, claro. el cemento, la piedra, el block. Entonces, hay esa hibridación o ese mestizaje de la arquitectura, ¿no? Y eso también habla mucho de la sociedad hoy en día, cómo es, cómo piensa, quiénes son las personas que construyen actualmente casas aquí, ¿no? Ese también es un tema, simplemente observar la arquitectura y dices, bueno, ese tipo de personas van aquí, por acá, ¿no? Y eso te permite también conocer, darte una idea de la sociedad en la que se convive, ¿no? Y pues bueno, ese es un tema de la arquitectura que nos habla sobre tanto la permanencia como del cambio, ¿no? Claro. Y no solo del cambio, sino de la diferenciación social. Sí. No es lo mismo el sistema constructivo que utilizaron en el barrio Huachichil que en el barrio español que en el barrio Tlaxcalteca, ¿no? Tan solo en el tema de vivienda, ¿no?
Ya si hablamos del tema, por ejemplo, que tú hace rato mencionabas, que ese es otro tema, el tema de canales, zanjas, acequias, la distribución, ¿no? Que ajá, lo hacían a lo mejor esta distribución que lo hacían como en forma de red, ¿no? Y tenían como ciertas trampas, ¿no? Que se cerraba una y te daba acceso a otra, y bueno, toda esta distribución que tenía que llegar hasta cierto punto, ¿no? Si lo tomamos como de arriba hacia abajo, es decir, arriba la laguna y abajo el barrio de Tlaxcala, por las condiciones geográficas que te da, que el agua reconoce para allá, tuvo que haber una distribución de agua, ¿no? Entonces, bueno, mira, para hilar y por los que a lo mejor se están conectando por ahí, lo que estamos tratando y este espacio es, lo titulamos de la cultura a la mesa, porque es un compartir de una diversidad que tenemos de cultura y pues lo estamos desarrollando, ¿no? En la mesa. Y el día de hoy, bueno, tenemos de invitado al licenciado Rodolfo, licenciado en arqueología, y que nos está dando estas explicaciones y poniendo como las bases desde una fundación, qué cultura dominaba estas tierras, hasta ahorita que estamos hablando de una arquitectura, de un construir de viviendas, materiales, y que lo estamos hablando muy a grosso modo, ¿no? Muy grosso modo, porque el tema tiene subtemas muy específicos, que en algún momento pues, a lo mejor los abordamos, pero hoy es a grosso modo, y ya estamos pasando, quiero comentar esto, ¿no? O sea, estábamos hablando de la distribución de agua, que es ahora sí que son de las cosas primordiales, tu vivienda, el agua, y quiero como ir hilando otro concepto más ahí, otro tema más, el desarrollo comercial. ¿Por qué? Porque tú ahorita tocaste el punto de que se tuvo que migrar, o sea, aquí ya no hubo más. Llega el momento que explotas todo lo que tienes, la ganadería, la agricultura, pero llega un momento que ya no hay más, o sea, se ocupa este tema de los braceros, que no nomás es uno de Moctezuma, sino que se da a nivel nacional, pero bueno, la población de Moctezuma echó más mano de eso, o sea, hubo mucho bracero, se fueron muchas personas a, a, pues a buscar ahora sí que más economía, y te digo, esto ya se está tornando ya más interesante porque ya estamos hablando ya de un desarrollo social, de llega un esplendor, un momento que ya hasta ahí llegó el desarrollo de tecnología, de que yo ya construí con material de la región, ya experimenté, ya todo lo que pude haber hecho aquí, ya lo hice, ahora tengo que migrar para obtener otros beneficios, ¿no? Y nos diste un dato pues, muy importante. A partir de una fundación, de una colonización, el registro más fiel que tenemos es la construcción, y el dato que tienes es de una casa más o menos de 1960, 49, 40, 50. Entonces, estamos hablando que de los 50 a la fecha, 70 años, aproximadamente 72 años, ya ha habido un desarrollo desde otro nivel ya incluso, ¿no? Que siempre lo ha habido, ¿no? Pero estos datos que nos estás dando creo que son importantes y tenerlos en mente, porque la historia tiene muchas tonalidades o muchas formas, pero de lo que sí no te va a mentir, la historia no te miente, los datos ahí están. Claro. Entonces, no podemos negar nuestro pasado, ya no puedes negar algo, ¿cómo dice el dicho? El que se olvida su pasado lo va a volver a repetir, algo así, ¿cómo es ese dicho? Ahorita me voy a acordar, pero la historia no miente, ¿sale? Te voy a pasar el micrófono para... Sí, mira, bueno, aquí tocas muchas cosas. Lo hago por el tiempo, porque sí. ya el tiempo se nos...
pero... Sí, bueno, tú nomás dime cuánto tiempo tenemos para no alargarme tanto, más o menos. Tenemos, son 5:30, unos 5 minutos. No, pues, bueno, tú, de lo que he hablado o de lo que te he preguntado, Bueno, voy a tratar de ser lo más breve posible y ir al grano con todo lo que acabas de decir. Pero bueno, por ejemplo, esta frase que dice: el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Sí, eso, sí. De Oscar Wilde, un escritor inglés. Bueno, y bueno, dices, ok, la historia no miente. La historia no miente como tal, porque cuando tú investigas la historia te topas con datos duros. No miente, pero sí puede ser manipulada. Claro, que es muy diferente. Que es muy diferente que la historia mienta o que no mienta, pero que sea manipulada. O lo oculta. O oculta o esté manipulada. Claro. Para dar otra cuestión, que es algo que no solo no es cosa de nuestra sociedad, toda la sociedad lo hicieron, los egipcios, los aztecas, las grandes civilizaciones manipulaban su historia para darle un discurso a la población y que la población dijera: wow, es nuestro pasado glorioso, los mexicas lo hacían, ¿no? Nosotros somos los hijos de los dioses y por lo tanto somos el pueblo predilecto, ¿no? Y bla, bla, ¿no? Y eso generaba un fulgor, una especie de euforia en la población. Sí. ¿No? Y actualmente identidad incluso. Identitario, las grandes naciones como Estados Unidos, México lo hacemos, ¿no? Bueno, lo hacen las esferas políticas para tener ahí un control, ¿no? Paréntesis, la independencia. Claro, exactamente. Entonces, por ejemplo, ya en lo que mencionas, bueno, digamos que todo este cambio migratorio, lo que yo observo es que tiene sus orígenes desde las políticas españolas virreinales en el poblamiento del norte novohispano, cómo fueron diseñadas desde un principio y el proceso histórico que después, digamos, tuvo que acontecer a lo largo de la historia de Moctezuma y de todos los pueblos que se fundaron a raíz de este poblamiento del norte novohispano. ¿Por qué? Porque los españoles cuando llegaron aquí, los tlaxcaltecas, y no solo llegaron tlaxcaltecas, llegaron nahuas, tarascos, otomíes, cholutecas, nahuas, por ejemplo, los 7 barrios de San Luis, llegaron también una diversidad, es un pueblo, se decía pueblo de indios, porque todos los 7 barrios cada uno estaba constituido por indígenas. Por ejemplo, el barrio de Santiago por guachichiles, el barrio de Tlaxcalteca, el barrio de Tlaxcala o Tlaxcalilla por tlaxcaltecas, el barrio de San Miguelito por Nahua, por el barrio de Tequis también por una subvariante del grupo guachichile, y así, ¿no? Tenían diferentes tribus, tarascos, etcétera. Entonces tienes varios distribuciones, lo mismo en Venado, ¿no? Por ejemplo, en Venado tienes también varias distribuciones de pueblos de indios. Y entonces todo este diseño de pueblos de indios por parte de los españoles, ellos se enfocaron más en reducir a los indígenas, digamos, morosos, que eran los huachichiles, los chichimecas, y era reducirlos en población para tener el camino real tierra adentro libre, para poder explorar las extraordinarias vetas de minerales, de minerales muy puros de oro y plata que había y que sigue habiendo, ¿no? Y que las transnacionales siguen explotando. Sí. Y que era necesario, pues que era como la fiebre del oro para enviar a España, ¿no? Entonces, eso era básicamente la idea que tenían los españoles. Entonces, cuando los pacificaron, por ejemplo, les regalaron, se llamaron tratados de paz. Por eso ahí la avenida de San Luis se llama Avenida de la Paz, que está ahí en Santiago, o en Santiago, en la capital de San Luis Potosí, o San Luis de la Paz, acá en la misión de Chichimecas, en Guanajuato. Es por esas razones. Es por esas razones, porque fue un tratado de paz que se hizo con estos pueblos, y fueron regalos de paz que les dieron ganado, les dieron tierra, les
digamos, libre para el tránsito y la explotación del mineral, ¿no? Okay. Y bueno, eso fue como que una de las cosas colaterales. Otra fue la captación de mano de obra, ¿no? Para el trabajo de las minas. Okay. Entonces se crea una economía, o sea, se crea una economía basada en la minería, en las haciendas ganaderas, haciendas agrícolas y principalmente las haciendas de beneficio, ¿no? Que incluso en Moctezuma hubo algunas en cierta época, también para el procesamiento de los minerales. Entonces, fuera de eso, digamos que no les compitió mucho crear una industria o incentivar la economía, salvo la extracción del mineral y algo de las actividades, digamos, colaterales económicas que se desarrollaron en torno a la minería. De ahí en fuera no hubo un proyecto de decir, ok, ya tenemos a estos indígenas sedentarizados, ya son mano de obra, pero ahora vamos a industrializarlos o darles un mecanismo más que produzcan más. O sea, ya no hubo esa trascendencia. Entonces, cuando se abordan, digamos, la historia pasa por diferentes procesos, tanto nacionalmente como localmente, pues ya no, como no hubo ese proyecto de la población, pues ya, digamos que estas tecnologías de huertos, de cultivos con arados, muchos de ellos fueron, digamos que ya no fueron tan rentables, sobre todo del México revolucionario, porque hay que entender que la migración surge, o sea, ¿por qué la migración hacia Estados Unidos no surgió, por ejemplo, antes de la revolución o durante la revolución? Surgió después de la revolución, y eso tiene una explicación muy concreta de por qué la migración fue en esa época. ¿Por qué no migraron por ahí del 1880? Y en grupos, ¿no? Claro, o sea, se fueron en grupos. Se fueron en grupos, y fue justamente en esas épocas. Y bueno, eso para acabar rápido, eso tiene que ver con cuando se desarrolla, digamos, durante el porfiriato se desarrolla el porfiriato fue una coyuntura social muy importante para la industrialización del país, ¿no? Porque fue el primer presidente que le tocó, que empezó a industrializar el país, ¿no? Y entonces, antes de él, pues no se estaba dando todo esto, ¿no? Todo este cambio industrial, ¿no? Es decir, de pasar de ser un país o una economía agrícola a industrial, lo hizo Porfirio Díaz. Y entonces él empezó a a incentivar la economía como de una forma ya industrial, ya a gran escala. Y eso fue como consecuencia que no solo eran las minas y las haciendas agrícolas como lo hizo los españoles, ya vino el ferrocarril, ya con lo que derivó de la revolución industrial, ¿no? Y el ferrocarril, el teléfono, la electricidad. Y empieza un desarrollo ya más estable, ya más. Sí, ya el petróleo, ¿no? Ya empieza a haber como un detonante de la economía. Entonces llega la revolución, ¡paz! Le da la coartada al desarrollo económico del país, la economía se estanca, los empresarios, comúnmente denominados hacendados, se les corta la economía, la producción, que eran incluso empresarios muy sobresalientes, puesto que ya estaban empezando a explotar muchos de los recursos que nosotros podríamos llamar obsoletos. Ahorita ya no tanto como el mezcal, pero en su tiempo, antes de esta oleada del mezcal, el mezcal fue muy, digamos, relegado, ¿no? Pero ellos explotaban el mezcal, explotaban el colonche, el pulque, ciertos derivados de la tuna, incluso los importaban a ciertos países. ¿Por qué? Porque eran empresarios, tenían una visión de decir, ¿sabes qué? Este producto es bueno, lo voy a comercializar en un nicho de mercado en Europa, el mezcal, que es una bebida bastante refinada, y lo podemos comercializar en Europa. Ellos eran gente ilustre, leían, viajaban, entonces sabían sobre su oficio, ¿no? Llega la revolución, ¡pum!, le da la coartada,
toda esta idea del agrarismo, comienzan a repartir tierras, los cascos de hacienda quedan reducidas a cenizas, literal, muchas de las haciendas, muy pocas algunas se conservan, y ¡pum! Se trunca el desarrollo económico del país, el país se estanca, entonces la población dice, ok, ya vino la revolución, ya tenemos tierra, ya tenemos ejidos, pero no sabemos, o de alguna manera no tenemos esa forma de cómo explotar estos recursos, porque estos hacendados eran personas de alguna manera que estaban desarrollando una riqueza en un lugar donde aparentemente no hay nada, ¿no? Entonces, pero ya al momento de que se forma este agrarismo, ya no hubo o el interés, por un lado, de hacer una explotación a gran escala para digamos, explotar, digamos, el mezcal, importarlo o venderlo nacionalmente y consolidar una empresa, una industria como tal, sino más bien ya fue decir, oye, pues, a lo mejor esto no se vende, no es un producto rentable, o tal vez no sé cómo hacerlo, no tengo la tecnología, no tengo la forma de organizar una empresa en torno a eso, o crear una industria en base a la tuna. Digo, pues como no sé, mejor migro, ¿no? Se presenta esta oportunidad de los braceros, Estados Unidos comienza su auge industrial con la Segunda Guerra Mundial, necesita mano de obra, le pide a México que pues, le proporcione la mano de obra que necesite, porque pues él está mandando soldados para la guerra y armamento, y necesitan producir, y necesita personal en los campos, etcétera, en la industria, que Estados Unidos empieza a detonar su economía, y mientras, pues bueno, México está recuperándose de este duro golpe que fue la Revolución Mexicana. Estoy hablando en términos económicos, también obviamente en términos sociales, también hubo pérdidas humanas muy fuertes. Sí, claro. Pero esto saqueos de poblados, o sea... Sí, todo lo que conocemos de la revolución, que incluso las personas adultas hablan sobre lo que vivieron o sobre lo que les contaron sus papás o abuelos, ¿no? Entonces fueron tiempos muy agresivos, muy duros, tanto para la gente, pero no solo para la gente, para la economía. Entonces por eso es que la población tiende a migrar, ¿no? Y es algo que venimos arrastrando desde la colonización española hasta la fecha. La población a lo mejor ahorita no entiende o no conceptualiza la forma de cómo puedes crear una industria en base a lo que tienes. Así de simple, ¿no? Cosa que los hacendados estaban programados y tenían ese chip para hacerlo, ¿no? Y ahorita no se tiene, por ejemplo, si yo dijera, oye, ¿cómo podemos hacer una industria en base a la tuna? Que podamos, una industria rentable, económicamente rentable, ¿no? ¿Para qué? Para generar un ingreso, crear fuentes de empleo y detonar la economía, que la gente no tenga que emigrar o no sea mucha la gente que tenga que emigrar. Entonces, para eso tienes que tener una programación específica en la parte empresarial, ¿no? Entonces, digamos que esa es la perspectiva que yo he visto de por qué empezó a migrar hacia los Estados Unidos y por qué no se quedó aquí a enriquecer la tierra de aquí, ¿no? Apostarle aquí a su tierra. Y estamos hablando de este proceso de ¿cuántos años? A partir de la revolución, 1920, ya vimos, de la revolución, empieza esta migración, ya más en masa, en grupos, llamados braceros, y ya la economía obviamente empieza a estar, porque es visible, ¿no? Porque empiezan a ver otro tipo de construcciones de casas, otro tipo, ya incluso tiendas, y que ya de 80 años, 90 años, se parece, a la fecha, que ya se ha transformado la forma de organizarnos, la forma de estar haciendo grupo social o tejido social, y es ahí, hago ya como este paréntesis, de todo ese recorrido que nos has hecho y nos has regalado, y te agradezco de verdad tu tiempo, tu conocimiento,
que sé que te da para más, que tienes más información, pero lo has tratado como de resumir y siguiéndome como las preguntas que te hago. Pero todo ese recorrido que hemos hecho desde el Huachichil, de una fundación, desde una forma de construcción de su vivienda, una forma de materiales que utilizó, una forma de seguir patrones, obviamente con toda la colonización que hubo, y llegar hasta estos impactos que ha tenido pues toda la nación de México, que desde su independencia o sus procesos que ha vivido, independencia, revolución, y cómo ha repercutido pues a nosotros, ¿no? Como población, y que no somos ajenos a eso que ha sucedido, que a la fecha, bien lo comentaste, sigue migrando gente, sigue teniendo como esa idea de buscar, que le llamamos sueño americano. ¿Por qué? Porque pues es un patrón ya que está ahí establecido económicamente. Bien, haciendo como esta fusión ya de lo que es la cultura, que bien lo explicaste hace rato, es todo, desde la vestimenta, desde igual tu vivienda, tus alimentos, las comidas, este, tu lenguaje, tu lugar, incluso donde vas vamos a la plaza, ¿no? Que llegas a la plaza y tienes grupitos ahí pues eso también es cultura, porque vas a platicar ahí, identificas espacios, vamos, todo eso, de compartir desde una forma global, que es cultura, bien lo mencionas, es más, decirlo así como tal es cultura. Hacer una diferenciación a las artes. Claro. Que es algo muy, muy diferente cultura a las artes. Las artes ya es algo, que viene añadido o que viene aprendido, y que viene desde también crear estos espacios públicos que no son propios de Moctezuma, que no son propios de México, que tiene todo un historial. Ayer lo mencionaba fuera de transmisión, pero lo hablábamos, de esta cuestión de Roma, que hacía sus anfiteatros, que hacía sus espectáculos, y que de ahí se fue ya tornando, empieza el teatro, empieza todo este tipo de artes, y que hoy a la fecha, pues obviamente que ya nosotros ya lo tenemos como un patrón elaborado, ¿no? Pero ha tenido todo un porqué, y también ha tenido un nacimiento desde de otras formas o de otros lugares que nos lo han regalado. Pero quiero hacer esa diferenciación, ¿no? O sea, la cultura, que bien nos lo explicaste y que nos lo sigues explicando, a las artes, bien diferente. Y yo creo que yo añado otra cosa también, a los festivales, que también es otra cosa muy diferente a las artes y muy diferente a la cultura. Que yo pondría como en el centro la cultura, y alrededor esas, como en la periferia, las artes, los festivales, los espacios públicos, donde se une todo. Ajá. Pero nada más quería como tener esa diferenciación para como no confundirnos, ¿no? Y que aparte son necesarios, o sea, en un desarrollo económico, en un desarrollo social, identificar espacios públicos donde tú puedas ir a expresar artes musicales, visuales, o artes artísticas como tal. Creo que es el punto, y es algo muy necesario. Lo hablábamos también, después de una jornada laboral buscas un lugar como también de distracción, ¿no? Dónde ir a gastar incluso tu dinero, ¿no? Entonces, se identifican esos espacios, y son parte del tejido social, y que uh, creo que es, si lo mencionamos un poco más, creo que ha sido muy castigada esta parte de dónde tú puedes ir a compartir la cultura del todo con una combinación de artes. O sea, creo que no hay tantos espacios. Y ahí me gustaría que me regalaras todavía algo de tu apreciación sobre esto que estoy poniendo en mesa. O sea,
bueno, repetir todo el recorrido que hemos hecho, lo que has hecho, que nos has regalado con tu conocimiento, y hacer ese enlace de la cultura, pero teniendo esa diferenciación de las artes y reconociendo un lugar público donde compartirlas. ¿Sale? Ujú. Bueno, mira, igual para no hacerlo muy largo, porque los temas de cultura, sobre todo en antropología, son muy complejos. Claro, Pero podemos decir así como que esté muy claro, muy sencillo. Como tú bien lo mencionas, la cultura tiene que ver con porque generalmente a veces cuando las personas escuchamos decimos, no, es que es el departamento de cultura o hay un evento cultural. O hay un evento cultural de la presidencia o de no sé quién del municipio y trajeron a la estudiantina o trajeron al coro de no sé qué o a la orquesta o son cosas bonitas de danza o qué sé yo. Eh, o sea, de cierta manera sí es cultura eso, pero cultura no se reduce nada más a eso. Como decíamos, cultura lo es todo. Todo lo que es humano es cultura. Lo único que llama dentro de la cultura es, por ejemplo, digamos, la naturaleza en sí. Y aún así, eso también entra dentro de la cultura porque hay culturas que conceptualizan a la naturaleza de una forma, la representan de una forma, la transforman de una forma. Por ejemplo, si vas da lo mismo si vas a cortar un árbol para construir una balsa, o eso ya es cultura. Esto, no eso que es este bonito diseño, vas a transformar, por ejemplo, la tierra en barro, es cultura, ¿no? Porque te habla de una ideología, ese es un objeto que te habla de un pensamiento ideológico, de una utilidad ideológico, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, todo lo que tenemos en sí es cultura, nuestro idioma, nuestra forma de pensar, nuestra vestimenta. Nosotros somos seres sociales, estamos dentro de un contexto social que necesitamos unos de otros para reproducir, no solo reproducirnos biológicamente, sino reproducir nuestras ideas, nuestras formas de pensar, nuestras formas de actuar, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que tenga que ver con lo humano, con el ser humano, tanto en el pasado como en el presente como en el futuro, es cultura, ¿no? Ya después podemos reducirlo a ciertas actividades en particular que también lo podemos llamar cultura, pero es solo una mínima parte, ¿no? En lo que tiene que ver con el arte, sí, el arte podemos decir que también es cultura, porque es producto del ser humano, pero el arte tiene más que enfocado con la expresión de pensamientos, de ideas y de ciertos preceptos culturales de quiénes o de quién lo quiere expresar, ¿no? Pero ya específico, ¿no? Ajá, ya es algo más específico. Por ejemplo, desde la pintura, la música, la danza, la escultura, el arte es muy moldeable, muy espontáneo, ¿no? Entonces, digamos que eso son una de las, si agarramos por ejemplo el arte, es una de las cosas elementales de las personas que por naturaleza tenemos que desarrollar, ¿no? Por ejemplo, en la escritura o por ejemplo en la pintura, ¿no? Podemos decir, en el arte de la pintura, gracias a la pintura podemos desarrollar ciertas habilidades cognitivas que nos permiten desarrollarnos como persona y tener un desarrollo. Es como el arte, yo lo veo como una especie de ejercitar ciertas formas o ciertas áreas del cerebro, es como una especie es como ir al gimnasio para el que le gusta o salir a correr y ejercita ciertos músculos del cuerpo al salir a correr. claro. Si tú llevas a tu cerebro a que crea arte, tú lo estás diseñando a que ejercite ciertas áreas del cerebro y que tenga cierta creatividad, cierta espontaneidad y no seas una copia más, no una especie de robot. Decir, yo soy estás así, estás programado nada más para esto, ¿no? El arte te da esa parte colorida, esa parte de creatividad. Y por lo tanto es importante ejercerla, ¿no? ¿Dónde ejercerla? Pues los lugares pueden ser muchos. O sea, puedes tener desde un sillón y un escritorio en tu casa, puede ser un cuaderno
en una plaza, puede ser un área pública, área cerrada, área abierta, lo que sea. Pero si ya lo vemos, por ejemplo, en compartir con la sociedad, también el arte se puede, digamos, ejercer digo, por ejemplo, si hablamos específicamente aquí de Moctezuma, pues pueden ser cosas tan simples como, por ejemplo, en áreas públicas como la plaza, por ejemplo, ahí como es una zona diseñada desde sus inicios para una interacción social, comercial, etcétera. Entonces, pues ahí es un excelente lugar también para expresar la cultura, ¿no? La cultura y el arte, ¿no? De áreas, distintas áreas específicas, ¿no? Por ejemplo, puedes poner cosas de historia, exhibiciones, pinturas, etcétera, ¿no? Okay. Y bueno, y con eso quiero como dejar esas, la finalidad es esa, darle como el sentido del por qué crear este espacio de la cultura a la mesa. Los objetivos son claros, son compartir información desde un estudio de investigación, pero también de una forma empírica, porque hay mucha gente que tiene conocimiento y que lo ha adquirido haciéndolo a través de los años, del día a día. Bien lo mencionábamos al principio, hay gente que se dedica a las pastorelas y esa experiencia que han adquirido es una experiencia ya muy propia y que les da para compartir. Hay gente que son músicos desde su niñez y que hoy en día son buenos músicos o grandes músicos desde una forma empírica, y así nos podemos ir encontrando diferentes personajes, deportistas que han estado en diferentes disciplinas, fútbol, boxeo, béisbol, que es lo que más aquí se ha practicado en el pueblo, y que esa experiencia que han adquirido es un aprendizaje y es una información la cual este espacio está para escuchar a todas estas personas que han hecho este aporte cultural y este aporte también artístico o de otras disciplinas que también suman, teniéndolo entendido desde que la cultura es todo. Entonces, ya un poco le encontramos el sentido a este espacio, que lo vuelvo a nombrar desde la cultura a la mesa, porque aquí en el diálogo está en mesa, lo ponemos en mesa y estamos abiertos a un debate, estamos abiertos a un aporte, siempre y cuando sea con datos contundentes, con datos que sí estén palpables y que digamos, es que lo digo, si lo digo es porque aquí lo tengo, ya lo investigué. Y también es válido también aquel aporte que tenga la duda, ¿no? Porque surge decir, oye, yo creía esto. Es bueno también hacer ese tipo de comentarios para pues, irlo descifrando, ir aprendiendo entre todos, ¿no? Entonces, ese es el sentido de por qué crear el espacio, pero siempre y cuando tener las bases. Y las bases principales creo que las has puesto en mesa, licenciado Rodolfo, y creo que ha sido de muy valioso esta aportación. Da para más, la información que tienes, todo el aprendizaje que has hecho, porque te has metido a campo, te has metido a la investigación, te has metido a la documentación, a escuchar, y eso yo creo que tienes mucho material. Yo te agradezco estos 2 días que nos has regalado la información, te agradezco esto pues que también le haces esta aportación. Yo te digo, nos has puesto las bases y nos has dado un norte o un saber para dónde vamos. Primero, ¿de dónde venimos? ¿Cómo se ha desarrollado este proceso, esta sociedad? Y un poco decir dónde estamos parados, ¿no? No podemos decir hacia dónde vamos porque pues eso lo estamos construyendo, pero sí has puesto como estas bases, ¿no? Te agradezco, es una información muy necesaria y espero encontrarte nuevamente en estos espacios, ¿vale? No sé si quieras agregar algo más de estos 2 días, algo que quieras
ayer no te pedí tu teléfono, si nos lo quieres dar, o si dónde te encontramos, porque por ahí una persona me preguntó, oye, quiero platicar con él, oye, quiero que me dé más información, y de eso se trata, ¿no? Que lo que podamos compartir, adelante. No sé si tengas por ahí un lugar donde te podamos encontrar, o donde te podamos seguir, o algo que quieras compartirnos ya muy personal tuyo. Ujú. Sí, pues bueno, ya para concluir, igual nuevamente reitero, más que nada me siento muy orgulloso, muy halagado, muy satisfecho y muy agradecido principalmente por la invitación, por estar en este medio que se está gestando, que se está creando. Pienso que es un canal que puede ser uno de tantos para atraer a las personas hacia la cultura, como lo definimos así, pero propiamente nuestra cultura, reconocernos a nosotros mismos, vernos a nosotros mismos como en una especie de espejo, vernos en el pasado, ¿no? En el presente. ¿Para qué? Para poder, aquí en el presente, poder construir una sociedad, digamos, sí, con nuestras tradiciones, con una que tengamos nuestras tradiciones culturales, pero que también podamos trascender, digamos, hacia el futuro, ¿no? Hacia lo que está por venir, que creo yo que ese es también uno de los aspectos muy importantes, caminar con un rumbo, con una dirección, con un propósito. Entonces creo que este tipo de canales es lo que permite, ¿no? Sacudirnos un poco y ver esas cosas del pasado que pueden ser erróneas y que no las volvemos a cometer nuevamente en el presente, o qué cosas en el pasado no se han hecho y que yo puedo hacer para cambiar y transformar la comunidad, la sociedad en la que vivo, ¿no? Ya sea, por ejemplo, en el pueblo o en la ciudad o en otro lugar donde yo viva, pero cómo yo puedo causar un efecto, un cambio, ¿no? Pues bueno, ese sería básicamente mi mensaje, mi humilde opinión sobre esto, que pues aprendamos sobre eso, nos inspiremos, es decir, tengamos un amor hacia nuestra tierra, hacia nuestro pasado, hacia nuestra gente, por un lado, pero que también trabajemos hacia una nueva dirección, hacia un nuevo rumbo, que al final de cuentas nos beneficia a todos, ¿no? Perfecto. Pues bueno, nada más para cerrar y ahí más adelante estaremos diciéndoles quién es la siguiente invitado que estará aquí con nosotros compartiendo ya desde su trinchera o desde su conocimiento. Y pues los invito a que nos sigan, que nos estén siguiendo ahí en las páginas que posteriormente se estarán compartiendo, y pues que se sumen a esta iniciativa que la hemos llamado de la cultura a la mesa. Pues muchas gracias y nos alargamos. Hoy estuvo un poco más largo la transmisión, pero esperemos que les haya gustado y pues estamos para mejorar. Muchas gracias y mi nombre es José Reyes Escamilla Zavala, soy psicólogo y estamos a las órdenes.